Estamos compartiendo con Zulma el espacio, por eso cuando una habla, la otra tiene que sacar todo el sonido, micrófono, porque si no, nos vamos acoplando. Lo que les pido es cualquier cosa, levantan la mano, me consultan, todas las preguntas que tengan nos las van haciendo para tratar de aprovechar al máximo este espacio sincrónico que tenemos. Bueno, entonces, ¿cómo corresponde? Tenemos que arrancar por el cronograma. Cronograma que nosotros respetamos a rajatabla, en el sentido de que todos estamos con muchas ocupaciones, entonces es importante saber qué es lo que uno va a estar viendo cada uno de los días. Es un programa de estadística básico. ¿Por qué? Para que ustedes tengan una cajita de herramientas que después utilicen en las tesis. La idea es que en las tesis de maestría se visualice que ustedes pasaron por esta maestría y no otra, y utilizan las herramientas que han ido adquiriendo a lo largo de la misma. Bueno, entonces la clase de hoy es estadística descriptiva. Empezamos con los palotes. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer lo que se llama la alfabetización estadística, en el sentido de que todos entendamos lo mismo cuando estamos hablando de un término estadístico, que las notaciones sean comunes para todos, así que es importante ponernos de acuerdo y coincidir en lo que vamos a estar diciendo para cada uno de los términos que utilicemos. Entonces, hoy estadística descriptiva, el jueves estadística descriptiva y ya van a tener el primer trabajo práctico. El 10 de marzo vamos a ver los conceptos de probabilidad y de variables aleatorias. Es una clase que la vamos a hacer con un paneo general porque son temas muy amplios, pero bueno, por lo menos conocer cada uno de los términos. El 12 de marzo ya empezamos con la parte de inferencia con distribución de estimadores. 17 de marzo, pruebas de hipótesis para una y dos poblaciones. 19 de marzo, análisis de la varianza y el segundo trabajo práctico. 26 de marzo, regresión y correlación. Y el 31 de marzo es la integración de los temas y los lineamientos generales para el trabajo final. Esa clase de integración de los temas en general nos van quedando algunas cositas sueltas de las clases anteriores y la aprovechamos para hacer esa integración y las directivas para el trabajo final. Bueno, ¿cómo aprobamos el seminario? Tienen dos trabajos prácticos que les pido que realicen de a pares. Yo no lo fui contando cuántos somos, pero da para trabajar de a pares. Entonces, lo que sí les pido es que en el aula virtual, en donde dice espacio de recreo, me digan quiénes van a estar integrando esos grupos de a pares. Para el trabajo integrador final, esos grupos de a pares se juntan con otros pares y forman grupos de 4 integrantes. Tienen que resolver las temáticas propuestas y tenemos que coordinar una fecha para una defensa oral. Esa defensa oral es algo corto, 20 minutos, media hora, con el soporte de un PowerPoint. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es resolver ese trabajo integrador final, apoyarlo con un PowerPoint para la defensa oral y presentarse el día que acordemos para esa defensa. Los trabajos prácticos se suben directamente al aula virtual, identificando bien quiénes son los integrantes del equipo, y hay en el aula virtual un espacio que es el espacio colaborativo. Entonces, en ese espacio colaborativo, que son foros, ustedes suben la resolución tanto del trabajo práctico 1 como el trabajo práctico 2. Para poder acceder al tema del trabajo integrador final y la defensa, tienen que tener completos los dos trabajos prácticos. Es decir, que en definitiva son dos trabajos prácticos y un trabajo integrador final. ¿Alguna duda con esto hasta acá? No, ninguno. Nada, ¿quedó claro?
Bueno, lo que sí, en el curso de antes del jueves, cuéntenme quiénes van a estar formando cada equipo de pares. ¿Bien? ¿Seguimos? Bueno. Algunas bibliografías. Todo lo que nosotros les damos son manuales. Manuales que se pueden descargar. Nosotros lo tenemos en forma física, si a alguno le gusta más sacarle algún capítulo que les interese, también lo tenemos en forma física. Así que algunas de las sugerencias son Probabilidad y Estadística para Ingeniería y las Ciencias, que es el de Devore. Introducción a la Probabilidad y Estadística, que es el clásico de Mendenhall. El de Estadística para Administración y Economía de Douglas, William y Mason. Y el de Estadística Elemental de Kubi, que, como les digo, son todos manuales y todos se pueden descargar. Entonces, si bien nosotros vamos a hacer una aproximación a los distintos temas, siempre es conveniente tener alguna bibliografía de referencia. Si a alguno por casualidad le interesa profundizar en algún tema en forma matemática, entonces buscamos alguna bibliografía específica para esas temáticas. Pero eso me lo tienen que pedir. Nosotros estamos dando una bibliografía básica para un curso de esta naturaleza. Bueno, ¿qué software vamos a utilizar? Vamos a utilizar Excel, vamos a utilizar Minitab 18, vamos a utilizar Megastat también. Megastat, que no está ahí aclarado, y una app que se descarga en el celular que se llama Probability Distributions. Ustedes la descargan directamente desde el Google Store. Hay dos, fíjense que sea la del icono rojo, se descarga en el celular, no les ocupa mucha memoria y reemplaza lo que históricamente eran las tablas de estadística, los libritos que algunos de ustedes, los que cursaron ingeniería hace muchos años, tenían los libritos de estadística con las tablas. Bueno, ahora los software obviamente reemplazan a esos libritos y además agrega el tema de las gráficas, ¿no? No solo busca los valores de las distribuciones, sino que también gráfica. Y acá no lo puse, pero vamos a utilizar también una página de un profesor de la Universidad de Iowa que él diseñó una página, el señor se llama Matt Bognar, y en forma libre ha desarrollado unas cuantas herramientas estadísticas, son buenos graficadores y para nosotros son software libre. Así que con todas esas herramientas nosotros vamos a desarrollar este seminario de estadística industrial. Bueno, entonces estamos en condiciones de empezar. Para eso vamos a tener las definiciones básicas. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que ponernos de acuerdo qué significa un experimento. Un experimento es una observación planificada, y lo más importante es esto, es una observación planificada. Uno tiene que tener un plan. No puede salir a recolectar datos así a la Bartola sin tener un plan. Esa observación planificada de un fenómeno de cualquier índole con el objetivo de conocer su comportamiento, poder describirlo y a partir de ahí tomar una decisión. ¿Qué es una unidad experimental? Se llama unidad experimental a cada uno de los elementos que son observados en el experimento. Por ejemplo, si el experimento fuese si ustedes fuman o no, y a registrarlo, lo que yo haría es preguntarle a cada uno de ustedes si fuma o no. Cada uno de ustedes sería la unidad experimental. Entonces, ¿qué es el dato?
El dato es el valor que resulta de una medición. Medición entre comillas, porque si el experimento es registrar si fuman o no, y le pregunto a cada uno de ustedes si fuman o no, el dato estadístico va a ser la respuesta de ustedes sí o no. ¿Está bien? Ahora, si yo hago todo un experimento y lo único que les voy a estar preguntando es si fuman o no, es un poco. Entonces, definimos el concepto de variable. Se llama variable a cualquier característica observable que tienen las unidades experimentales. Entonces, si las unidades experimentales fuesen ustedes, además de preguntarles si fuman o no, les preguntaría edad, género, formación académica, dónde trabajan, localidad donde viven, si están en relación de dependencia o no. Es decir, cuando uno hace un barrido a través de una encuesta, a través de alguna herramienta, trabajando con cada una de las unidades experimentales, trata de definir varias variables. Entonces acá tenemos nuestro cuadrito bastante llamativo. Las variables se dividen en dos grandes grupos. Las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Una variable cualitativa es cuando la respuesta es una palabra. Por ejemplo, el ejemplo que dimos, si fumaban o no, es una variable cualitativa. En cambio, la variable edad es una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque ustedes me contestan con un número. Entonces, si me contestan con un número, esa variable es cuantitativa. Las variables cuantitativas pueden ser de dos grandes grupos. Tengo las cuantitativas discretas y tengo las cuantitativas continuas. ¿De qué depende que sea discreta? Si yo tengo una cuantitativa discreta, entre dos valores consecutivos de la variable no hay ningún otro. Por ejemplo, si yo les pregunto número de hijos, uno dice, no tengo hijos, un hijo, dos hijos, tres hijos, no tengo un hijo y medio, un hijo y cuarto. En cambio, una variable cuantitativa, podemos hacer una biyección con toda la recta real. Es decir, tengo todos los valores posibles de la recta real. Ahora bien, una vez que identifiqué la variable, lo que hago es observar en qué escala está medida. El nivel más bajo de medición es la escala nominal. La escala que le sigue es la escala ordinar. Y si estamos con variables cuantitativas, tenemos escala de intervalo o escala de razón. Urgente que alguien me explique qué son esas escalas de medición. ¿Por qué nos paramos en todos estos detalles? Porque cuando uno empieza a hacer un estudio, tiene que definir claramente cuáles son las variables, cómo están medidas, cuál es el recorrido de la variable, es decir, qué valores posibles puede tomar y cuál es su escala de medición. Todo eso tiene que estar explicado. ¿Para qué? Para que otro que venga atrás mío y quiera replicar mi experimento o mi estudio lo pueda hacer con claridad. Entonces les decía, la escala más baja es la escala nominal. Se utiliza cuando los datos son cualitativos y es el nivel más bajo de medición. Por ejemplo, si yo les preguntara en qué localidad viven, es una variable cualitativa medida en escala nominal, porque cada uno medirá una localidad distinta y no hay un orden preestablecido. La escala siguiente es la escala ordinal. Se utiliza cuando los datos son cualitativos y es posible ordenarlos de acuerdo a un orden preestablecido. Por ejemplo, si yo les pregunto si trabajan o no y cuál es el cargo que ocupan, ahí yo tengo una escala ordinal. Alguno me dirá gerente, jefe de producto, operario, administrativo. Yo ya tengo un orden preestablecido.
La escala siguiente es la escala de intervalo. Se utiliza cuando los datos son cuantitativos, es decir, la respuesta es un número. Por lo tanto, como les decía, los valores de cada categoría son numéricos. En este caso, la gran diferencia tiene que ver con el cero. El cero es un cero arbitrario. Por ejemplo, si yo tengo la variable temperatura, tengo un valor de variable de temperatura que es cero. ¿Está bien? Es decir, hay algún valor de la variable que toma el valor cero. Por ejemplo, en este caso, la variable temperatura. La escala de razón es la escala más alta. Se utiliza cuando los datos son cuantitativos y en este caso yo tengo un cero real. Es decir, ¿qué es lo que significa ese cero real? Es ausencia del valor de la variable. Por ejemplo, si yo tengo la variable número de hijos e indico el valor 0, significa que no tengo hijos. Si tomo la variable peso e indico el valor 0, significa que no hay peso. Esa es la gran diferencia entre escala de intervalo y escala de razón, ya que ambas son escalas de tipo cuantitativas. Bueno, entonces empezamos a algunos ejemplitos nuevos. Dice, en una encuesta a consumidores de productos de cuidado capilar de la marca A, entonces tenemos que ir identificando la escala que se utiliza para medir. Por ejemplo, provincia de origen del consumidor encuestado está medida en escala nominal. El color de cabello de un consumidor también está medido en escala nominal. Si yo, por ejemplo, les pregunto la reacción del consumidor sobre si la marca A se preocupa por el medio ambiente y la reducción de residuos, yo lo tengo establecido en una escala Likert, donde las opciones son muy de acuerdo, parcialmente de acuerdo y en desacuerdo. Entonces, en este caso yo tengo una variable cualitativa, pero está medida en escala ordinal. Siempre que estemos trabajando con una escala Likert, es ordinal. Otra, nivel de satisfacción del consumidor en la relación precio y beneficio capilar. Las opciones otra vez son muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho. Nuevamente está medido en escala ordinal. Y acá hago un pequeño paréntesis. Habitualmente, cuando uno trabaja con una escala Likert, se hace una biyección con los números naturales. Por ejemplo, si estoy tomando la última opción y pongo nada satisfecho, le hago equivaler 0. Si poco satisfecho, 1. Satisfecho, 2. Y muy satisfecho, 3, por ejemplo. Habitualmente uno, cuando lee algunos de los estudios hechos, esa variable que es cualitativa, con esa transformación, la pasan a una variable de tipo cuantitativa y le calculan la media, calculan el desvío. Eso está mal, porque originariamente esa variable era cualitativa. Es decir, que uno quiera, por una mejor comprensión, transformarla en una cuantitativa, hay que tener mucho cuidado con los resultados que uno está interpretando. No tiene sentido en un tipo de variable de este tipo estar calculando media o desvío. Cosa distinta son otro tipo de medidas como pueden ser los percentiles o medianas, por ejemplo. Ahí sí tendría algún sentido estar trabajando en forma numérica. Pero ojo con eso, ojo cuando uno transforma una cualitativa en una cuantitativa. Ojo con lo que hacemos con esa parte numérica. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Están apabullados? No, por ahora no, vamos bien, vamos bien. Bueno, pidan socorro.
Bueno, supongamos que ahora tengo el seguimiento y control de la producción. Entonces, si la variable fuera temperatura de una pieza en grados Fahrenheit, vimos que temperatura es una variable cuantitativa que está medida en escala de intervalo, la habíamos dado como ejemplo. Si podemos estar midiendo la alcalinidad de una solución acuosa de acuerdo al pH, también es una variable cuantitativa medida en escala de intervalo. Si yo tengo la variable peso de una barra de acero en kilogramos, es una variable cuantitativa medida en escala de razón. Vimos que peso estaba medida en escala de razón porque el cero es un cero real. Si yo tengo peso cero, quiere decir que no hay peso. Cantidad de piezas defectuosas por lote es una variable cuantitativa en escala de razón. Y si estoy indicando la antigüedad del operario, también está medida en escala de razón. ¿Por qué? Porque el cero, si yo tengo el valor cero de antigüedad, quiere decir que no tengo antigüedad. Bueno, vamos a ver, nos vamos un pasito para atrás, identificando el tipo de variable. Provincia de origen, color de cabello, nivel de satisfacción, calificación de una afirmación son variables cualitativas. ¿Por qué? Porque la respuesta es una palabra. Antigüedad, peso, temperatura, cantidad de piezas son variables cuantitativas, porque la respuesta, el dato, es un valor numérico, es un número. Bueno, entonces, ¿a dónde estamos y hacia dónde estamos yendo? Estamos en esta primera parte descriptiva, donde vamos a tomar las herramientas, como yo digo siempre, lo que hacemos es observar la foto, miramos la foto y la describimos. ¿Para qué? Para en una instancia posterior pasar a la parte de inferencia. Y lo que vamos a hacer es inferir lo que observamos en esa foto para toda la población. Y le vamos a dar una determinada probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo entre hoy y el jueves? Vamos a ver estadística descriptiva, viendo medidas de tendencia central, medidas de variabilidad y medidas de forma. Dentro de las medidas de tendencia central, ¿cuáles? Media, mediana, modo. Algo nombramos así a la pasada cuando hablamos hace un ratito de la escala Likert. La mediana forma parte de una familia más grande que es la familia de los percentiles. Después vamos a ver las medidas de variabilidad. Rango, varianza, desvío estándar, coeficiente de variación. Y por último, las medidas de forma. El coeficiente de simetría y el coeficiente de kurtosis. Con todas estas medidas, más el agregado de la parte gráfica, realmente tenemos una buena descripción de la variable en estudio. Después, a partir de ahí, vamos a empezar a inferir, es decir, vamos a empezar a hacer hipótesis, a hacer cruzamientos, etc. Bueno, entonces repasemos lo que teníamos. Yo tenía lo que se llama una matriz de datos. Vuelvo al caso de ustedes, los encuesté, les pregunté todas esas variables que nombré al principio y armé lo que se llama una matriz de datos. Entonces, ustedes son las unidades experimentales, los que están acá en esta primera columna o unidades de análisis, y acá pongo el nombre de cada uno de ustedes y por columna voy indicando cada una de las variables. Este dato en crudo es lo que se llama matriz de datos. Es el primer procedimiento que hago de levantamiento de los datos, ¿no es cierto? Entonces, lo que hago es computar los valores que presenta la variable. Entonces, lo que voy a tener que hacer es contar dentro de cada variable cuántos casos se pueden presentar para cada una de las categorías. Esa información resumida que me permite pasar de esta matriz de datos
a lo que se llama una tabla de frecuencias. Ese paso de la matriz de datos a la tabla de frecuencia implica una sintetización de la información. Es decir, lo que doy es el número de ocurrencias que presenta cada valor de esa variable. Entonces, si yo tengo esta matriz de datos, se va a transformar en esta tabla de frecuencia, donde yo voy a indicar para cada una de las variables, cada una de las categorías que aparece y cuántas veces aparecen en mi matriz de datos cada uno de esos valores. RA, RB, RZ son los valores que asume la variable que estamos analizando. NA, NB, NN es el número de casos que se observan para cada uno de esos valores de la variable en estudio. Bueno, entonces ahí tenemos un ejemplito donde se hizo un juego de computadora, establecimos distintas categorías y las categorías son principiante, aprendiz, competidor, maestro y experto. Y se hizo jugar a 40 personas y se los clasificó. Es decir, se los evaluó y se los clasificó. Ni siquiera lo que está acá presentado es una matriz de datos, porque están todos por fila y por columna, tendría que estar cada una de las variables en una columna. Acá nos tiraron esta matriz con cada uno de los valores. Les pido que abran micrófono y me digan cuál es la variable en estudio, qué tipo de variable es, en qué escala está medida. Los escucho con atención. Bueno, las variables vendrían a ser digamos, el nivel de competidor que es, ¿no? Si es principiante, si es experto. Bien, entonces la variable es nivel de experiencia en este tipo de juego. ¿Está bien? Claro, sí, sí. Bien. ¿Cuáles son las categorías de la variable? Principiante, maestro. Principiante, aprendiz, competidor, maestro y experto. ¿Bien? Hasta acá vamos bien. ¿Qué tipo de variable es? ¿Ordinales? Es una variable cualitativa medida en escala ordinal, porque alguien ya me los clasificó de forma tal que haya un orden. ¿Está bien? No es lo mismo el principiante que el aprendiz, que el competidor. Es decir, si alguien está metido en este juego, ya sabe cada categoría qué competencias las tiene asociadas, ¿no es cierto? Para pasar de una categoría a otra, yo tengo que tener algo más que me diga, bueno, el evaluador que me pase de una categoría a la otra. ¿Se entiende? Todo eso tiene que estar previamente, antes de que uno empiece a ordenar toda la información. Entonces lo que hacemos es ordenarlos en esta tabla que se llama tabla de frecuencias. Pongo todas las categorías. Si están en nivel ordinal, conviene ponerlas en ese orden. Y después indicamos las frecuencias. Estas frecuencias se llaman frecuencias absolutas. Entonces, ¿qué se hace? Se cuenta cuántos aprendices tengo, cuántos principiantes tengo, cuántos competidores tengo, etc. Antes, hace muchos años, se hacía todo a mano, contando con palitos, pero bueno, obviamente ahora usamos todos los softwares sabidos y por haber. Entonces, se llama frecuencia o frecuencia absoluta al número de veces que se presenta cada valor. Tal que en el cuadro que vimos anteriormente, la frecuencia de aprendiz es 8, la de principiantes 3, la de competidores 4, la de maestro es 15 y la de expertos es 10. Fíjense que la suma de todas las frecuencias absolutas me tiene que dar 40, que son las personas que yo puse a jugar este juego. Si conté mal y perdí alguna, bueno, me sirve para chequear
a ver si no perdí ninguno en el camino. Una forma sencilla de interpretarlo es pensarlo en términos de porcentaje. Entonces, ese tipo de frecuencias se llaman frecuencias absolutas porcentuales. Cada valor de la frecuencia absoluta se divide por el total, se multiplica por 100. Entonces, el 20% de los que jugaron el juego están en la categoría aprendiz. Y fíjense, el 38% son maestros. Es decir que, fíjense, entre maestros y expertos, tengo más del 60% de la gente que jugó este juego. Entonces, esas pequeñas interpretaciones ya las podemos empezar a sacar de una tabla tan sencilla como esta. Un detalle importante. Supongamos que yo vuelvo a repetir este experimento con otros 40 jugadores. No podría compararlos en valores absolutos. En este caso, como yo tomo el experimento los dos con la misma cantidad muestral, no habría demasiado inconveniente, pero supongamos que tomo en lugar de 40, 60. Entonces, no puedo compararlo con valores absolutos. Las comparaciones se hacen a valores porcentuales. Ahora bien, la frecuencia puede ser pensada como una medida de relación entre el todo, que eran los 40 jugadores, y cada uno de los valores. Eso se conoce, ese cociente, como frecuencia relativa. Es el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. La frecuencia absoluta es una medida que está muy influida por el tamaño de la muestra. Al aumentar la muestra, también aumenta la frecuencia absoluta. Por eso no es útil cuando uno tiene que estar haciendo comparaciones entre distintas distribuciones. En cambio, la frecuencia relativa o la frecuencia relativa porcentual lo que nos hace es adoptar como patrón de medida el valor 1. Entonces, cada valor de frecuencia es una proporción de la frecuencia total. La frecuencia relativa porcentual es lo que en la tabla anterior interpretamos como porcentaje. Fue el título que le pusimos a esa columna. Pero también la frecuencia puede medirse en forma acumulativa. Entonces, que no solo se puede computar el número de veces que se presenta cada valor, sino cómo se van acumulando hasta cierto valor de la variable. El valor entonces en cada caso puede leerse como el total de casos que se presentan para ese valor o menos en la variable. Acuérdense que uno acumula como lee, de izquierda a derecha. Dada la naturaleza acumulativa de este conteo, tiene sentido si los niveles de medición son por lo menos ordinales, ordinal, de intervalo o de razón. La frecuencia relativa acumulada también se puede presentar como porcentaje acumulado. Entonces, repasemos. Los tipos de frecuencia con los que vamos a estar trabajando son la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa porcentual. Frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, frecuencia acumulada porcentual. Es decir, que un cuadro completo de tabla de frecuencias incluiría los 6 tipos de frecuencia que les describí recién. Bueno, una vez que nosotros tenemos la tabla armadita, toda hermosa, pasamos a la parte de gráficos. ¿Qué es un gráfico estadístico? Se llama gráfico a un dibujo metódicamente realizado que presenta los gráficos y los muestra en forma plástica. Yo tengo partes estructurales de un gráfico que tengo que identificar. Sobre todo en aquellos medios de divulgación, muchas veces se pierden las partes estructurales de un gráfico. Uno tiene que observar si realmente se cumplen o no. Tiene que estar el título.
el título que tiene que expresar claramente lo que uno va a estar mirando en el contenido. Puede tener una ampliación, que es lo que se llama una nota de encabezado, el diagrama propiamente dicho, y fundamental el tema de la fuente. Yo tengo que decir de dónde saqué los datos. Si le pregunté a mi mamá y a mi tía, ese gráfico no tiene la misma representatividad que si yo hice una encuesta a 5.000 personas en tal lugar, de tal manera, identificado a través de una encuesta debidamente testeada, etc. Entonces, el tema de la fuente, de donde yo saqué el dato, no es un dato menor y tiene que estar explícito. Si los datos son propios, porque uno hizo una encuesta propia, entonces se pone la elaboración propia en el marco de la investigación fulanita de tal. ¿Bien? No sé si hay alguno que quiere entrar. Sí, sí. ¿Estará entrando alguno? ¿Puede ser? Sí. Me pareció que alguno pedía entrada. Bueno, entonces repasamos las partes estructurales de un gráfico. Tiene que estar el título. El título de un gráfico debe describir concisamente lo que se quiere expresar. Nota de encabezado puede estar o no. Esta nota se incorpora cuando se quiere hacer una ampliación del título. El diagrama propiamente dicho está formado por los distintos trazos que se utilizan para realizar los dibujos. Nota al pie, cuando uno quiere hacer una aclaración, por ejemplo, con respecto a un periodo determinado, con respecto a alguna observación con respecto a ese gráfico. Y como les decía, el tema de la fuente. Es el último ítem que se presenta en todo gráfico y consigna el origen y la forma de relevamiento de los datos. Bueno, por supuesto que hacemos un paneo general de gráficos que ustedes ya súper conocen. El más básico de todos son los gráficos de barras. Tenemos distintos, el que está arriba a la derecha es un gráfico de barras común. Se utiliza generalmente para variable cualitativa o cuantitativa discreta con poquitos valores. Puedo tener un gráfico de barras rotado, que es el que tienen abajo a la izquierda. A veces ustedes cuando realizan gráficos de barra, las leyendas para cada una de las categorías a veces les quedan apaisadas. Entonces, cuando es eso, lo que hacen es rotarlo, de forma tal que cada una de las categorías de la variable se pueda visualizar bien. Después tenemos los gráficos de barras segmentados, donde cada barra representa el 100%. Es decir, es como si cada barra fuese un gráfico de sectores. Lo que pasa que permite los gráficos de barras segmentadas hacer comparaciones entre las distintas categorías. Y por último, el gráfico de barras apareadas, donde para cada una de las categorías uno tiene distintas series. Bueno, después tenemos los gráficos de sectores o los gráficos de torta, donde a partir de un círculo uno representa en cada uno de los sectores un valor porcentual. Se utiliza para variable cualitativa y tiene pocas categorías. Y acá pónganse un signo de admiración. Un gráfico de sectores no se puede utilizar si hay más de 6 categorías. Esos gráficos de sectores donde uno ve que es un picadillo de sectores, eso está mal. ¿Está bien? Entonces, a lo sumo en gráficos de sectores, 6 categorías, no más. ¿Por qué? Porque no se visualiza. Es decir, uno después quedan todos sectores chiquititos con porcentajes chiquititos y uno no visualiza nada. Después tenemos los diagramas de Pareto. Nosotros lo utilizamos mucho para cuando trabajamos con control estadístico de los procesos.
Si ustedes observan, yo tengo, por un lado, la variable cantidad de defectos en camisas terminadas y por el otro lado, el porcentaje acumulado. Es un gráfico que tiene doble eje, por un lado los valores absolutos y por el otro lado el porcentaje acumulado. Incluye una gráfica de línea que muestra los porcentajes acumulados y después los conteos absolutos en las barras. Todos estos gráficos los tienen en Excel. Excel tenemos todos, así que no hay, y es un buen graficador. Después tenemos el histograma. El histograma se utiliza cuando yo tengo una distribución de frecuencias con datos cuantitativos, esa variable está organizada en intervalos de clase, y entonces, ¿qué es lo que hago? Represento rectángulos. Los rectángulos tienen como base la amplitud de los intervalos y como altura la frecuencia absoluta. Eso sí, mis datos, mis intervalos, tienen todos la misma amplitud. Si los intervalos fuesen de distinta amplitud, la altura la tengo que calcular haciendo una regla de 3. Tengo que pensar en el área de cada uno de los rectángulos y tengo que calcular las alturas. En este curso vamos a trabajar con intervalos de clase todos de la misma amplitud, pero hay que tener en cuenta que de acuerdo a la variable que uno esté estudiando, por ahí precisa mostrarlo con intervalos de clase de distintas amplitudes. En ese caso hay que calcular las alturas, las frecuencias. Bien, un detalle importante. Un histograma representa un área. No son barras sueltas de distintos colores. ¿Por qué? Porque representa un área al cual le vamos a acoplar, por ejemplo, una distribución normal. ¿Está bien? Entonces, es importante tener en cuenta que el histograma es un concepto de área. Otro gráfico que vamos a estar trabajando es el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias lo armamos con el punto medio de cada uno de los intervalos de clase. Ese punto medio se llama marca de clase y tiene como ordenada el valor de la frecuencia absoluta. Entonces, cada uno de estos puntitos iría de la mitad de cada uno de los intervalos de clase y se unen mediante segmentos. Ahora bien, el polígono de frecuencias es una poligonal cerrada. ¿Cómo se cierra? A la mitad del intervalo anterior al primero y a la mitad del intervalo posterior al último. Si yo pegara este polígono de frecuencias arriba de mi histograma, que vi en la diapositiva anterior, las áreas son equivalentes. Lo que sobra en el histograma se compensa en el polígono de frecuencias. Entonces, el área encerrada entre el polígono de frecuencias y el eje de las abscisas es equivalente al área del histograma. ¿Para qué hacemos esto? Y porque nosotros al histograma, como les decía, le vamos a pegar arriba distribuciones teóricas. Entonces voy a ver si mi variable funciona como funciona una distribución normal, por ejemplo. Bien. Otro gráfico interesante es la ojiva. La ojiva es la gráfica de las frecuencias acumuladas que vimos en alguna diapositiva anterior. ¿Cómo se arma una ojiva? Uno va a estar trabajando, como les dije, con las frecuencias acumuladas. Acá está pensado con una distribución de frecuencia con intervalos de clase. Al principio del primer intervalo de clase no tengo acumulado nada. Se acumula en el transcurso del intervalo. Entonces, primer punto es límite inferior del primer intervalo ordenado a 0. El segundo punto de la ojiva es
el límite superior del intervalo, y la ordenada es el valor de la frecuencia acumulada. La ojiva es una poligonal creciente, abierta, y se conforma, como les decía, en el transcurso de cada uno de los intervalos. Y un gráfico que a mí me encanta porque me da mucha información y es muy simpático y es muy fácil de hacer, que es el boxplot, o gráfico de caja y bigotes. En este gráfico tan sencillito, yo estoy trabajando con 5 medidas. Se los cuento, no sabemos muy bien cómo se hace, pero vamos a ver de qué se trata. Este primer valor que tenemos acá se puede hacer vertical o se puede hacer horizontal, depende del software cómo lo hace. Este primer valor es el límite inferior del primer intervalo, o el primer valor que yo tengo de mi variable. El de arriba, es el límite superior. Yo trazo un segmento, si lo hiciera a mano, trazo un segmento que va del valor mínimo de la variable al valor máximo de la variable. Después calculo los cuartiles. Los cuartiles lo que hacen es dividirme la distribución cada 25%. Entonces, lo que haría en este segmento, ubicar sobre ese segmento primer cuartil, tercer cuartil y mediana, que sería el segundo cuartil. Como me quedarían puntitos sueltos sobre este segmento, lo que se hace es dibujar esta caja. Esta caja lo único que hace es, no tiene ningún sentido más que poder visualizar más claramente los cuartiles. Entonces, trazo, hago un rectángulo que pase por el primer cuartil, que pase por el tercer cuartil y que pase por la mediana. Y como si eso fuera poco, con esta crucecita roja, lo que estoy marcando es la mediana. Entonces, en este gráfico muy simple, estoy dando muchísima información. Valor mínimo, valor máximo, los dos cuartiles, la mediana y como si fuera poco la media. Y además, con el ancho de la caja del boxplot, yo puedo estar viendo la variabilidad. Es decir, si mi variable, si la caja es muy ancha, significa que mi variable tiene los valores dispersos. Si la gráfica está toda amontonadita alrededor de la mediana y de la media, quiere decir que los valores están más concentrados. Y como si esto fuera poco, el boxplot permite hacer comparaciones. Entonces yo podría, esta variable es calificaciones, y puedo tomar distintos cursos o las distintas cohortes. Por ejemplo, nosotros acá en ingeniería la materia la damos en los 2 cuatrimestres. Yo podría hacer los boxplot comparativos de las calificaciones del primer cuatrimestre y del segundo, o si ya los tengo de hace muchos años, de varios años consecutivos, y me permite hacer comparaciones. ¿Para qué quiero las comparaciones? Y para sacarle el máximo provecho a mi variable. Tengo que sacarle el jugo al máximo. Bien. Otro grafiquito muy simpático son los gráficos de tallo y hoja. En este caso también es para variables cuantitativas con pocos valores. No me sirve si son demasiados valores. Y, por ejemplo, en el caso que les estoy pidiendo, tengo una serie con valores que tengan decenas y unidades. Entonces, en la primera columna vertical indico los valores del tallo, en nuestro caso sería el valor de las decenas, y en las hojas voy ubicando las unidades. ¿Qué es lo que hago con un gráfico de tallo y hojas? No pierdo los valores originales. Es decir, por ejemplo, si agarro esta fila, yo digo que en la variable original tenía el valor 20, 22, 25. Si agarro la cuarta fila, tenía el valor 32, 34, 35. Y si yo recuadrara todas las hojas y lo girara 90 grados, me daría un gráfico similar al histograma. Ahora, como les decía, tiene muchas condiciones. Tienen que ser poquitos valores, que yo pueda tener bien determinada, por ejemplo, cifra de decenas y cifra de unidades. Y nada, es un gráfico muy sencillo de hacer.
Profe, una preguntita. ¿Qué sería Lo que tener quieras. poquitos valores? No te escuché. ¿Qué sería tener poquitos valores? ¿Qué rango tomamos? ¿A dónde podemos llegar? 30 valores. 30 valores que no sean todos distintos, que no sea una gráfica demasiado complicada. Si vos te da un diagrama de tallo y hojas, si vos ves que las hojas es 3 renglones, eso no te sirve. ¿Está? Tienen que ser poquitos valores, es decir, tiene que ser una muestra bastante particular para poder hacer un gráfico de ese tipo. ¿Te sirvió? Un montón, sí. Bueno, algunos otros gráficos. Tenemos diagrama de puntos. Uno, por ejemplo, lo que puede tratar de hacer, cuando uno hace un histograma, pierde los valores originales. En cambio, en un diagrama de puntos tiene una gráfica que me da cierta idea de histograma, pero cada uno de estos puntitos representa los valores originales. Entonces, al organizar los datos en intervalos de clase, se pierde el valor exacto de la observación. Uno dice, por ejemplo, que tengo 8 valores entre 10 y 20, pero no digo cuáles son. No sé si era 10, 11, 12, 14. En cambio, si yo lo acompaño con un diagrama de puntos, tengo los valores originales. El diagrama de puntos agrupa los datos de la forma mínima, ¿no es cierto? Y evita la pérdida de identidad de cada observación. Si yo estoy trabajando con frecuencias absolutas en una variable discreta, no puedo hacer un histograma porque yo dije que un histograma era para una variable de tipo cuantitativa donde yo tenía los valores organizados en intervalos de clase, pero si tengo una variable discreta con poquitos valores, el gráfico adecuado es el gráfico de bastones. Entonces, lo que hago es indico cada una de las categorías de la variable y cada uno de estos segmentos tiene la altura de la frecuencia absoluta. Y por último, tengo los gráficos escalonados de la misma situación. Si yo estoy trabajando con una variable discreta, no puedo hacer una ojiva porque no hay valores intermedios entre los valores de los distintos valores de la variable. Entonces, lo que hago es distintos escalones que me vayan representando la frecuencia acumulada. Este tipo de gráfico se llama gráfico escalonado y se utiliza para variable cuantitativa discreta. Detalle de las notaciones. Si hablo de frecuencia absoluta, la notación es F minúscula. Si hablo de frecuencia acumulada, es la F mayúscula. Bueno, listo. Hicimos los cuadros, ya tenemos los cuadros, ya tenemos los gráficos y nos tenemos que meter en el barro para tratar de sacarle a mi variable el máximo posible. Entonces lo que tengo que hacer es resumir información, sacar de explotar de mis datos lo máximo posible. Entonces lo primero que vamos a ver son las medidas de posición o medidas de tendencia central. Como nos gusta siempre a toda la gente que venimos del palo de la matemática, lo que nos interesa saber es qué es lo que pasa en el centro. Si estamos hablando de funciones, nos interesa saber qué pasa en el origen de coordenadas. Si estamos trabajando con distribuciones estadísticas, nos interesa saber qué pasa en el centro. Entonces, las medidas de posición o de tendencia central de una variable son aquellos valores destacados con los cuales es posible representar, y acá nos tomamos un tiempo, lo que van a hacer estos valores es resumir información y tratar de representar al total de los valores observados de la variable. Las medidas que nosotros vamos a ver son los promedios, la media aritmética, la media geométrica y la armónica. Nosotros nos vamos a detener solamente en la aritmética, pero en los apuntes tienen la geométrica o la armónica, si no se le preguntan a la inteligencia artificial.
tiene que ver del tipo de variable con la que trabajamos. Si mi variable está en progresión geométrica, uso la geométrica. Y si no, uso la aritmética para todo y no hay problema, todo el mundo la conoce, todo el mundo lo interpreta. Después tenemos los promedios ponderados, es decir, cuando a cada una de las valores de la variable uno les da una ponderación, es decir, la importancia que le damos a la constitución de ese promedio. Ese promedio ponderado es el que se utiliza, por ejemplo, cuando uno calcula los índices de precios, ¿no es cierto? Después tenemos la mediana y después tenemos el modo o la moda. Todos estos los fuimos nombrando a la pasada, pero no tengo la menor idea de cómo lo voy a calcular. Entonces, la primera que vamos a ver es la media aritmética. La media aritmética la conocen todos porque es el promedio, lo que nosotros habitualmente conocemos como promedio. Entonces, sea X una variable cuantitativa y sean X1, X2, Xn, las n observaciones de dicha variable. La media aritmética es tan importante que tiene notación propia. Se escribe con una X con una rayita horizontal arriba. Entonces, con esa notación todo el mundo entiende que es la media aritmética. Tenemos distintas formas de calcularla, de acuerdo a cómo yo tenga mis datos o cómo haya organizado mis datos. Si yo tengo mi matriz de datos, tengo lo que se llama la serie simple, los valores originales. Entonces, ¿qué es lo que hago? Los sumo todos y los divido por el total. Es la suma de todos los valores dividido n. Ahora, si alguien me sintetizó información y me lo transformó en una serie de frecuencias y a mí me mandan la tabla de series de frecuencia y yo no tengo la serie simple original, tengo que usar fórmula. Entonces, cada valor de variable lo multiplico por la frecuencia, lo sumo todos y lo divido por n. Ahora, si yo ya todavía está más sintetizado y lo transformé en una serie con intervalos, lo que tengo que hacer es usar la fórmula que vimos para serie de frecuencia, pero reemplazando el valor de la variable por la marca de clase. ¿Qué era la marca de clase? El punto medio de cada uno de los intervalos. Algunas propiedades interesantes de la media aritmética. La primera posiblemente sea la más importante de todas. Dice, la suma de los desvíos con respecto a la media aritmética es 0. Bueno, yo acá tengo dudas, ¿qué es un desvío? Etcétera. Si cada valor de variable yo le resto la media, es decir, yo tengo mi valor de variable, le resto la media, los sumo todos, siempre me da 0. Siempre, estén alejados o estén concentrados. Esta propiedad que es tan simple, este concepto lo vamos a retomar cuando veamos medidas de variabilidad, cuando veamos regresión. Es decir, que la suma de los desvíos con respecto a la media siempre, siempre, siempre es 0. Segunda propiedad, la media aritmética es distributiva con respecto a la adición de dos o más variables. ¿Para qué me sirve esto? Cuando yo genero indicadores. Por ejemplo, un indicador se construye a partir de otras variables. Entonces yo tengo que saber cómo tengo que trabajar esas variables para la construcción de indicadores. Entonces, la media aritmética es distributiva con respecto a la adición de dos o más variables. Dicho de otra manera, la media de una suma es igual a la suma de las medias. De la misma manera, la media de una constante es la misma constante. Piensa en una variable que siempre toma el mismo valor. Si yo lo sumo todo y divido por n, obviamente me va a dar ese valor constante. La media aritmética de una constante por una variable es igual a la constante por la media de la variable. Dicho de otra manera, si yo tengo una constante que multiplica una variable, esa constante la puedo sacar como factor común fuera de la media. Y por último, dados los valores muestrales x1, x2, xn, la media aritmética de dichos valores
es el único que hace mínima la suma de esas diferencias elevadas al cuadrado. Propiedades que vamos a estar retomando en cada una de las unidades que vayamos desarrollando. Urgente, urgente, urgente ejemplo, porque si no estamos trabajando en el aire. Bueno, ¿cómo hago para calcular la media en distribuciones con intervalos? Supongamos que alguien ya me lo armó, a mí me llega esto, no me llega la serie simple, me llega esto ya armado. Entonces, la siguiente distribución de frecuencias se obtuvo con los datos de una muestra de paquetes de pan del estante de un supermercado. Entonces yo lo que hice es, agarré a un repositor, lo mandé al estante del supermercado y que fuera anotando las fechas de vencimiento. El propósito es estudiar las horas de deterioro de los mismos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el tiempo medio de deterioro? Entonces, a mí ya me dan esta distribución de frecuencias donde la variable es horas de deterioro, la frecuencia acumulada en la cantidad de paquetes y está armado en intervalos de clase. Estos intervalos de clase son semiabiertos, cerrados a la izquierda y abiertos a la derecha, salvo el último que es cerrado en los dos extremos. Entonces, por ejemplo, tengo 18 paquetes que tienen de horas de deterioro entre 70 y 90, de un total de 123 paquetes que yo analicé. Se armó el histograma, se graficó, y si ustedes me dicen algunas críticas a este histograma, acá tendría que haber ampliado el histograma para que estos rótulos no me quedaran en distintos renglones. ¿Qué le agregarían a este histograma? ¿Qué le falta? Piensen en las partes estructurales. Acá le faltan cosas. Pues, ¿La mediana de cada intervalo? A ver, primero, los intervalos, está bien, se dice en el título, pero uno en algún lado tendría que poner que está medido en horas de deterioro, no solo dejarlo en el título. Tendría que decir cuándo hice la medición, a dónde la hice. Fui a Carrefour, fui a Coto, fui a Jumbo, fui a los tres, no me dice. La fuente, ¿no? ¿Bien? ¿Qué día hice la toma de la muestra? ¿En qué horario? Es más, tendría que decir quién fue el que tomó la muestra. Por lo menos tengo que saberlo yo como investigador. ¿Quién fue el que tomó la muestra? Por ahí estos 123 no fueron en un supermercado solo, fueron en más de un supermercado. Entonces, todas esas cosas, aunque yo no las vuelque en el gráfico, sí, acá seguro que le falta la fuente, eso tiene que estar bien explicitado y lo tengo que saber yo como investigador. Es decir, todas esas cosas las tengo que preguntar, porque no es lo mismo si fue el mismo operario, el mismo repositor que relevó en todos lados o si fueron varios. Bueno, todos esos criterios tienen que estar bien explicitados. Y uno tiene que hacerlo de entrada, porque si no después tiene que estar yendo pasos para atrás y reconstruyendo el armado del experimento. Bueno, entonces, el propósito, el objetivo es sacar la media. ¿Cuál será el promedio de las horas de deterioro? Como ya me lo dieron en intervalos de clase, yo a mi hermoso cuadrito anterior le agrego una columna más, que son las marcas de clase. Yo les conté que la marca de clase era el punto medio de cada intervalo. Entre 70 y 90 es 80. No hace falta que haga las cuentas para todos los intervalos. Calculo para el primero y después me fijo cuál es el ancho. El ancho es 20 en todos. Entonces voy sumando consecutivamente 20 y voy saltando de marca de clase en marca de clase. Indico las frecuencias que estaban acá, me lo habían dado como dato. Y agrego una columna más que sea marca de clase por frecuencia. Multiplico, lo hago en Excel en 2 clics y ya está. La fórmula que usamos, es decir, todo este proceso es lo que estaba descrito acá en la fórmula.
Multiplicar marca de clase por frecuencia, sumalos todos y dividir por el total. Ese promedio total me da 121,62 horas de deterioro. Es decir, que en promedio los paquetes de pan tienen un deterioro de 121,62 horas. Bueno, esta media que la conocemos todos, que es muy bonita, tiene notación propia, etcétera, etcétera, tiene algunos problemitas. ¿Qué problemitas tienen? Bueno, vamos a agarrar lápiz y papel, celular, abaco, calculadora, lo que quieran, y supongamos que yo tengo una pyme. Esta pyme tiene 5 empleados que ganan mensualmente. El primero gana 200.000, un poco desubicado, un poco atrasado de los valores. El empleado 2 gana 180.000 pesos. El empleado 3, 210.000 pesos. El empleado 4, 190.000 pesos. Y el empleado 5, 2 millones. La pregunta es, ¿cuál es el salario medio? Lo que les pido es una serie simple. Sumen los 5 valores, dividan por 5, díganme cuánto da la media y qué es lo que ustedes opinan. La opinión es fácil, profe, porque se está valorando más la media con un solo empleado, cuando el resto en realidad está por debajo de esa media. En realidad están por debajo del equilibrio de la media que está dando. Mi pregunta es, ¿cuánto te da la media? 556.000. Bueno, suponete que yo sea la empleada que gana 180.000 pesos. Voy a pedir aumento de sueldo y me dicen, no, señora, a usted no le corresponde porque el salario medio es eso que vos me dijiste. ¿Qué es lo que pasó acá? Es un poquito lo que me estabas diciendo vos al principio. ¿Qué pasó? Este empleado de 2 millones me lleva la media para arriba. Es decir, ustedes la cuenta le hicieron divino. Esto da 556.000 pesos el valor promedio. Ahora, ¿ese valor me representa a los empleados de la empresa? No. ¿Por qué? Porque este valor 5, el del empleado 5, es lo que se llama un outlier. Uno que se va del rango que se está manejando en la empresa. Que es un poco lo que ustedes me decían al principio. Entonces, este empleado 5 tiene un salario muy distinto de los otros y eso hace que la media se vaya para arriba. El cálculo está bien hecho, hicimos toda la cuenta perfecto, pero la media se me fue para arriba. ¿Por qué se me fue para arriba? Porque aparece este outlier. Este outlier es un valor distorsivo de la serie. Entonces, ¿qué opciones tengo? Calculo el promedio de los otros 4 que están más o menos en el mismo rango de salarios y este de 2 millones lo separo, o utilizo otra medida de tendencia central como puede ser la mediana. Que ahora vamos a ver cómo se calcula, todavía no lo sé. Otros promedios, que lo hablamos hace un ratito, son los promedios ponderados. Es decir, cada categoría de la variable no tiene el mismo peso. Eso es lo que se llama ponderación. Se llama ponderación aquella cantidad que permite asignar a cada valor de la variable una importancia o un peso. Entonces, sea X la variable y WI la ponderación. Entonces, ¿cómo se calcula un promedio ponderado? Es el valor de la variable por la ponderación dividido la suma de las ponderaciones. Ejemplo, dice, un vendedor hizo 5 viajes en los primeros meses del año y el número de días y el valor de ventas en cada viaje son los que están descritos acá en la tabla. Fíjense, se hicieron 5 viajes, cada viaje tiene distinta cantidad de días, se indica el valor de las ventas y las ventas por día. El gerente le dijo al vendedor que sus ventas diarias ascendieron solamente a 1.650 pesos.
Pero el vendedor, que había cursado en algún momento estadístico, le dijo al gerente que no, que estaba equivocado, que las ventas medias eran superiores. ¿Por qué? Vamos a ver quién de los dos tiene razón. ¿Qué es lo que hizo el gerente? El gerente tomó el total de ventas por día, 8.250, y lo dividió por la cantidad de viajes. Y eso le dio 1.650. ¿Qué hizo el vendedor? El vendedor dijo, esa cuenta está mal porque cada viaje tiene distinta cantidad de días. Es decir, la cuenta del gerente hubiera sido válida si todos los viajes fueran de la misma cantidad de días, pero los viajes son de distinta cantidad de días. Eso actúa como ponderación. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que haber hecho? ¿Qué es lo que hizo el vendedor? Multiplica las ventas por día por la cantidad de días que implica cada viaje. Toda esa suma, todas esas multiplicaciones las suma y las divide por la cantidad de días, no por la cantidad de viajes. ¿Por qué? Porque no todos los viajes son de la misma cantidad de días. Entonces, ¿quién tiene razón? Tiene razón el vendedor. ¿Cuándo hubiera tenido razón el gerente? Cuando todos los viajes hubieran sido de la misma cantidad de días, cosa que no ocurrió en este caso. Esto es lo que se llama un promedio ponderado. Bueno, la siguiente medida de tendencia central es la mediana. La mediana es el valor que es precedido por la mitad de los datos. Dicho de otra manera, es el valor de la variable que me divide a la distribución en 50% y 50%. La mediana tiene las mismas unidades que la variable en estudio y no está afectada por los valores extremos de la serie de datos. Si en lugar de la media, en el ejemplo de los empleados de la pyme, hubiéramos utilizado la mediana, hubiéramos tenido un valor central mucho más representativo. ¿Cómo se hace? Otra vez, depende de lo que tengamos. Si tenemos una serie simple, la serie simple se ordena en forma creciente y se calcula el valor n más 1 sobre 2. N más 1 sobre 2 nos da la posición de la mediana. El valor de abscisa, el valor de variable que le corresponde, ese es el valor de la mediana. Por ejemplo, si yo anoto los accidentes mensuales en una mina de carbón durante 11 meses, entonces los anoto, voy anotándolos. Entonces, el primer paso sería ordenarlo en forma creciente. ¿Los valores repetidos se repiten? Sí. Si hay valores repetidos, se repiten. Después calculo, eran 11 valores. Calculo 11 más 1, 12 dividido 2, 6. Quiere decir que voy a ubicar la mediana que ocupa, es el valor de variable que ocupa el lugar 6. Entonces cuento la que ocupa el lugar 6, esa es la mediana. Fíjense que me deja 50% antes, 5 valores antes, 5 valores después. 50% antes, 50% después. Ya estoy con ustedes. ¿Cómo se interpreta? En el 50% de los valores considerados, el número de accidentes es inferior al valor 2. También se podría escribir con la otra cola, diría, en el 50% de los meses considerados, el número de accidentes es superior a 2. ¿Qué hago si ya me lo dieron armado como una serie de frecuencias? Entonces, ¿qué hago en este caso? Considero las frecuencias acumuladas y busco la primera frecuencia acumulada que supera a n sobre 2. Acá era una variable cantidad de hijos en un conjunto de 20 mujeres. Entonces, ¿qué hago? N sobre 2 es 10. Busco la primera frecuencia acumulada que supera 10, que es 14.
La mediana es el valor de variable que le corresponde, es 3. ¿Qué significa? Que de este conjunto de mujeres analizadas, el 50% tiene menos de 5 hijos y el 50% restante tiene 3 hijos o más. ¿Qué pasa si yo tengo una distribución de frecuencias con intervalos? Entonces tengo que aplicar fórmula. La fórmula es la que está acá descrita, donde les voy diciendo cada uno de los elementos que la componen. LI es el límite inferior del intervalo al que pertenece la mediana. N sobre 2 es el cálculo que hicimos hace un ratito, menos la frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior, por la frecuencia absoluta, por la amplitud. Calculamos y tenemos el valor de la mediana. Supongamos que a nosotros nos dan una muestra de las edades de los espectadores de una función de teatro. Fíjense que están las edades en año. ¿Todo bien? Las edades en años. La primera categoría es menos de 10 años, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, 50 o más. Y la frecuencia absoluta con la cantidad de espectadores. En total se analizaron 118 espectadores. La pregunta es, si a mí me dicen que calcule una medida de tendencia central, ¿qué elijo? ¿La media o la mediana y por qué? ¿Podría calcular la media? Sí. ¿Sí? ¿Cómo lo hago en el intervalo menos de 10 o 50 o más? Ah, claro, no puede ser. Precisarías las marcas de clase y no las tenés. Ponele que en el primero podrías armarlo porque tenés menos de 10, pero ¿cómo lo haces en el que va de 50 más? No tenés forma de encontrar el punto medio. Entonces, la media la tenemos que descartar en distribuciones de este tipo donde alguna categoría es abierta. Entonces, voy con la mediana. Entonces, dijimos, tengo que primero calcular las frecuencias acumuladas. Primera es 8, la segunda es 8 más 13, 21, la que le sigue es 8 más 13 más 30, 51 y así sucesivamente. Fíjense que la última frecuencia acumulada coincide con el total de la muestra analizada. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que empezar haciendo n sobre 2. N sobre 2 era 118 dividido 2, 59. Y tengo que buscar la primera frecuencia acumulada que supere a 59. Y esa es 88. Por lo tanto, la mediana va a estar en algún lugar del intervalo 30 a 40. Entonces ya tengo todas las herramientas para poder aplicar la fórmula. Fíjense, me dice límite inferior. Límite inferior era 30. N sobre 2, hice la cuenta recién, 59. Frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior. Yo estoy acá, la acumulada hasta el intervalo anterior es esta, 51, sobre la frecuencia absoluta del intervalo, que es 37. Haciendo toda la cuenta, y me faltó por la amplitud. La amplitud es el ancho del intervalo. Me fijo en aquellos intervalos que no son abiertos, por ejemplo, de 10 a 20. La amplitud es 10. Toda la cuenta me da 32,16. ¿Qué significa? Que en esta función de teatro, el 50% de los espectadores tenía menos de 32,16 años. Yo les conté que la mediana, en alguna diapositiva por ahí a la pasada, formaba parte de una familia más grande que es la familia de los percentiles. La mediana también se puede pensar como el percentil de orden 50. La familia de los percentiles es lo que divide a la distribución en el porcentaje que queramos. Los cuartiles, por ejemplo, son percentil 25, percentil 50, percentil 75.
el valor de la mediana no está afectada por los valores extremos de la variable. Si volvemos al problema de los salarios de los empleados de la pyme, si aplicamos el concepto de mediana, vamos a ver que no está distorsionado como el caso de la media. Entonces, explicamos con más detalle qué es un percentil. Percentil de orden K es el valor de la variable hasta donde se acumula el K% de los datos. K indica qué porcentaje me queda a la izquierda. Por ejemplo, si yo hablo del primer cuartil, el primer cuartil es el percentil 25. Quiere decir que me deja 25% a la izquierda y 75% a la derecha. El percentil de orden K es el valor de variable no superado por el K% de los datos. El percentil de orden K es superado por el 100 menos K por ciento de los valores de la variable. ¿Bien hasta acá? Cuando yo calculo un percentil, su fórmula es una generalización de la fórmula de la mediana. El proceso es exactamente igual. El tema es que yo tengo que ubicar primero en qué intervalo está el percentil. Entonces, para eso la cuenta que tengo que hacer es n por k sobre 100. Busco la primera frecuencia acumulada que supera a n por k sobre 100. Y después aplico la fórmula. Límite inferior del intervalo donde está ese percentil, n por k sobre 100, que hice la cuenta recién, la frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior, la frecuencia absoluta del intervalo y la amplitud. Bueno, otra medida de tendencia central es el modo. El modo o la moda es el valor de la variable que se presenta con mayor frecuencia. El modo tiene las mismas unidades que la variable en estudio. Por lo tanto, en una serie simple o en una serie de frecuencias vamos a ver cómo se calcula. Si yo tengo una serie simple, tengo que fijarme cuál es el valor de variable que se repite más veces, cuál es el que tiene mayor frecuencia. Si voy al caso de los accidentes en la mina de carbón, el valor que tiene mayor frecuencia o que se repite más veces es 2. Por lo tanto, el modo es 2. ¿Qué pasaría si hubiera otro valor de variable que se repite la misma cantidad de veces? Tendría una distribución de tipo bimodal. En una serie de frecuencias todavía es más fácil. Nos fijamos cuál es la mayor frecuencia absoluta y ese es el modo. Y si estoy trabajando con una distribución con intervalos, como era el caso de las horas de deterioro de los paquetes de pan, ¿qué es lo que hago? No es posible encontrar un valor dentro de un intervalo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El intervalo modal es aquel intervalo que tiene la mayor frecuencia. El modo, entonces, es la marca de clase del intervalo con mayor frecuencia absoluta. Entonces, en nuestro caso, el intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta es el intervalo que va desde 110 a 130. El modo, entonces, ¿cuál es? Es la marca de clase de ese intervalo. 120. El valor del modo para esta distribución es 120. Bueno, entonces vamos urgente a un ejemplo. Yo tengo la variable corrosión del acero. Ustedes la tienen, apenas entran al aula virtual, tienen ese Excel con la variable corrosión del acero. A mí me dieron esta variable tal cual está, ni siquiera es una matriz de datos porque tendría que tener todos los valores en una sola columna. Entonces tendría que de esta tabla empezando acomodándola para poder empezar a trabajar.
Vamos a leer de qué se trata. La corrosión del acero de refuerzo es un problema serio en estructuras de concreto localizadas en ambientes afectados por condiciones climáticas severas. Por esta razón, los investigadores han estado estudiando el uso de barras de refuerzo hechas de un material compuesto. Se realizó un estudio para desarrollar directrices para adherir barras de refuerzo reforzadas con fibra de vidrio. Y se tomaron 48 observaciones de la fuerza adhesiva media. Lo que nos piden es calcular e interpretar las medidas de tendencia central de la serie simple de datos. A mí me dan una serie simple. Por lo tanto, voy a poder usar todos los software que describimos al principio. Entonces, supongamos que yo lo estoy haciendo en Excel. Primero, Excel tiene que tener activado análisis de datos. Hay un apuntecito en el aula virtual que les da los pasos para tener activado análisis de datos. Lo tenemos todos, lo que muchas veces no lo tenemos activado. También está en el aula virtual cómo descargarse el Megastat. Megastat es un software libre, por lo tanto, si ustedes abren la solapa de Excel, habiendo cargado todos los datos, le aparece análisis de datos y Megastat en la solapita datos. Detalle importante, yo tengo que tener mis datos todos cargados por columna. Acá tengo una sola variable que es la variable corrosión del acero. Esa variable corrosión del acero la tengo que poner como rótulo en la primera fila. Y abajo todos los 48 valores. Entonces me voy a la solapita datos, análisis de datos y cliqueo en donde dice estadística descriptiva. Entonces me aparece este cuadro de diálogo. Voy a estadísticas descriptivas y acepto. Me va a aparecer esta pantalla. Entonces le doy el rango de entrada. Yo tengo la columna A desde 1 hasta 49. ¿Cómo 49 si eran 48 valores? Pero tengo los rótulos en la primera fila y tengo que tildar donde dice rótulos en la primera fila. Le estoy diciendo a Excel, ojo que mira que la primera fila no es numérica. Yo en este caso le tildo que lo quiero hacer en una hoja nueva, puede estar dentro de la misma página, eso eligen ustedes, y tildo resumen de estadísticas. Acepto y es decir, en todo el tiempo que me llevó esa tabla toda media desarmada, pasarlo en columna, todo eso es lo que me lleva tiempo. Excel en un clic me da todos los resultados. Entonces fíjense que me da la media, me da la mediana, me da el modo, me da el desvío estándar que no sé, pero alguna vez lo escuché, la varianza, la kurtosis, que yo se las nombré a la pasada en ese mapa conceptual al principio, coeficiente de asimetría, el rango, que es la diferencia entre el mínimo y máximo valor de la variable, el mínimo, el máximo, la suma de todos los valores y cuántos valores cargué, que en total eran 48. Detalle importante. ¿Cuándo me sirve la función análisis de datos en Excel? Me sirve cuando yo tengo la serie simple. Excel, Minitab, Megastat, todos me sirven si yo tengo la serie simple. Si ya tengo los datos sintetizados porque alguien me los sintetizó, tengo que aplicar las fórmulas. No me lo resuelve ninguno de los softwares. Es decir, los software me sirven si yo tengo series simples. El tema es que uno se entusiasma con los software y después lo quiere aplicar en cualquier otra circunstancia, pero no me sirve solamente si yo tengo la serie simple. Entonces, a estas salidas que me da Excel, lo que tengo que hacer es ir a buscar las definiciones de cada una de las medidas y contextualizarlas. Tengo que armar un texto.
donde diga que el valor promedio de la corrosión de acero es 8,079. En tanto que el 50% de las barras tiene una corrosión de acero inferior a este valor de la mediana, que el valor más frecuente es 3,6, que en total analicé 48 barras, que el valor mínimo era 3,4 y que el valor máximo era 25,5. Podría, si supiese, todavía no lo vi, interpretar desvío estándar, varianza, kurtosis, etc. Todo esto yo le tengo que armar un texto. No puedo pegotear esta tabla y dejarla así suelta. La tengo que llevar en términos de mi variable. ¿Cómo lo hago si estoy trabajando con Minitab? Minitab es un software propietario. Es decir, tiene licencia más o menos un mes que a ustedes les alcanza para cubrir el desarrollo de este curso. Si no, si alguno anda por la facultad, se lo piden a la gente de sistemas que se los traen, se los descargan en un pendrive. Bueno, entonces, si yo estoy trabajando con Minitab, la forma de carga de datos en Minitab es igual a Excel. La única diferencia es decir, mi variable tiene que estar toda en columna, pero entre la primera fila y donde empiezan a haber valores significativos, Minitab tiene una fila pintada en gris clarito donde yo voy a poner los rótulos. Hay que tener en cuenta que realmente estén indicados los rótulos, si no van a quedar las medidas todas sueltas. Entonces, en Minitab voy a estadísticas, estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos y voy a el cuadro que me habla son ventanas emergentes. Entonces, me va a abrir una ventana donde la única variable en este caso sea la corrosión del acero. Tengo que cliquear, seleccionar y aparece en este rectángulo que tengo a la derecha. Antes de poner el aceptar, voy a estadísticas y le digo al software qué es lo que quiero. Voy a querer la media, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Si cuando sepa de qué se trata, le voy a pedir todo. Primer cuartil, mediana, tercer cuartil. Puedo hacer el rango intercuartílico, que es la diferencia entre los dos cuartiles. El modo, el mínimo, el máximo. Si tengo todos los valores, si hay alguno que me falta. Acá porque eran 48 y no perdí ninguno, pero si tengo 4000 es capaz que, y tengo varias variables, por ahí perdí alguno. Asimetría, kurtosis. Después cliqueo en la solapita gráficas y le voy a pedir que me haga un histograma con ajuste a la curva normal y que me haga un boxplot, es decir, un gráfico de caja. Y recién le doy aceptar esta pantalla y aceptar el análisis general. Y fíjense lo que me da. Me da exactamente, obviamente, las mismas medidas que me dio Excel, porque le pedí lo mismo. Tengo. ¿Cuántos valores analicé? 48. ¿Cuántos tengo perdidos? Ninguno. La media, desviación estándar, coeficiente de variación, mínimo, primer cuartil, mediana, tercer cuartil, máximo, modo. ¿Cuántos modos tengo? Tengo 4 modos que valen, es decir, el valor del modo aparece 4 veces. Asimetría que no sé qué es y kurtosis que sé menos. Y fíjense lo que me hizo. Me hizo un histograma, le ajustó la curva normal, es decir, arriba del histograma me pegó esa distribución teórica. Acá en el recuadrito chiquitito me da la media, el desvío estándar y la cantidad de datos que analicé y me dio un hermoso boxplot en el cual se ve claramente que hay distintos outliers. Yo les voy a subir al aula virtual un documento donde explica qué fórmulas se utilizan de acuerdo
al porcentaje de error que uno quiere estar tomando, cómo el software internamente calcula los outliers. Acá hace el gráfico de caja y separó los dos outliers que están indicados en la variable corrosión del acero. Bueno, esta primera clase no los quiero apabullar, ahora después vamos a hacer un paneo por el aula virtual. ¿Cómo vamos a seguir avanzando en esta semana? Yo les sugiero, el jueves retomamos la clase con toda la parte de variabilidad, simetría, kurtosis, etc. Por lo que les pido leer con atención el material. Es decir, yo ya les subí tanto la clase de hoy como la clase del jueves. Si pueden conseguirse alguno de los manuales que sugerimos, también estaría bueno, por si hay algún tema que uno quiera profundizar o ampliar alguna de los conceptos o alguno de los ejemplos. Hay un foro de consulta que ahora lo vamos a ver en el aula virtual, donde ustedes pueden hacer las consultas que se les presenten. Lo que preciso para el jueves es quiénes van a integrar los pares de los grupos de trabajo, tanto para el trabajo práctico 1 como para el trabajo práctico 2. El trabajo práctico 1 ya se los habilito el día jueves. Pueden usar el espacio de recreo para conformar los grupos. Para el trabajo integrador final, lo que hacemos es, esos pares los juntamos en grupos de 4. Tienen que, como les dije, presentar un informe y una defensa oral en fecha a convenir, no demasiado distante de cuando terminamos el seminario. El seminario se termina el 31 de marzo, por lo tanto, conversen entre ustedes cuándo sería conveniente presentar el informe y la defensa oral. Muy bien. Bueno, yo dejo de presentar y Zulma, si está... No tengo ya la obra, eso lo estaba mirando. Ah, bueno, ¿querés entrar con mi usuario? Yo la... Sí. Pero dejo de presentar y Zulma les va a mostrar, si no lo muestra desde mi máquina. ¿Hay alguno que no tenga usuario y contraseña? Yo los vi a todos, pero si hay alguno que no tenga, por favor le pide a Victoria que los habilite. Bueno, les muestro. El aula virtual es Estadística Industrial, primer cuatrimestre 2026. En la primera solapa tienen avisos. A todo el mundo les tiene que haber llegado un aviso de saludo que yo les mandé. Bienvenidos a Estadística Industrial, que empezábamos la clase a las 6 de la tarde. El tema es así, para que ustedes se organicen los horarios. Vamos a empezar a las 6 en punto y hoy vamos a terminar un poquito antes, pero vamos a terminar como máximo a las 20:30. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener mucho para hacer ustedes. Es decir, nosotros vamos a desarrollar los temas, pero ustedes van a tener mucho que aportar de trabajo propio. Entonces, el desarrollo de la clase lo hacemos de 18 a 20:30. Obviamente nosotros siempre estamos en línea para contestar las preguntas, pero así organizan ustedes sus horarios y sus vidas. Bueno, entonces el aviso es para que desde nosotros le hagamos las comunicaciones a ustedes y les tiene que haber llegado ese mensaje de bienvenida. Si a alguno no le llegó, fíjese en el spam, porque es nuestro camino de comunicación. Después tienen la cafetería o espacio de recreo en donde ustedes me tienen que decir quiénes van a estar conformando cada uno de los pares para el trabajo práctico 1 y el trabajo práctico 2. Y ya que estamos, ¿cómo se van a juntar después esos pares
para el trabajo integrador final. Si hay alguno que me queda por ahí suelto, porque alguno se baja, me avisan enseguida y vemos cómo reacomodarlo. Después, fíjense, el foro de consultas donde ustedes van a canalizar las dudas que tengan, tanto sea de los trabajos prácticos como de alguna duda dentro de la teoría. Mauro, te escucho con atención. Consulta, Claudia, ahí para informar el grupo directamente ponemos añadir un tópico. Claro. Ok. Sí. Y pones grupo, vayan numerándose, grupo 1, grupo 2, grupo... El grupo 1 somos fulanito y menganito, el grupo 2, tal. ¿Ah? Así ya los vamos identificando. Muchas gracias. Les cuento por qué nosotros trabajamos con esta dinámica. Porque es un curso de posgrado. Son todas personas ocupadas, todas personas que tienen trabajos, otros estudios, familia, etcétera, etcétera. El trabajar de a pares o trabajar para el trabajo integrador de A4, lo que hace es potenciarnos, ayudarnos, complementarnos y que los trabajos salgan de la mejor forma posible, ¿no? La mejor forma posible. Bueno, un poquito más arriba tienen la variable corrosión del acero en Excel. Es decir, que ya la pueden pegar esa variable corrosión del acero y trabajarla y le tiene que dar exactamente lo mismo que me fue dando a mí. Tanto en Excel como si alguno se anima a estar trabajando en Minita. En la solapita, lineamientos, tienen todas la presentación de la materia, en el sentido de, tienen mi presentación, se va a sumar Zulma a hacer su presentación, tienen el programa, tienen el cronograma de las clases detallados, la bibliografía, es decir, todo lo que fuimos viendo en las diapositivas lo tienen ahí en presentación. Después tienen la solapita que tienen que tener instructivos. Ahí les explicamos cómo, creo que está para bajarse el Megastat, no me acuerdo demasiado. Sí, el manual de usuario de Moodle, cómo uno se maneja dentro de Moodle, como una pequeña introducción a Minitab y les vamos a agregar, sí, les vamos a agregar la página que yo les dije de este señor de Iowa, de Matt Bognar, y cómo descargarse el Megastat. Cada uno trabaje con la herramienta que quiera. Si alguno trabaja, yo no se los voy a explicar porque no me dan los tiempos en este curso, pero si alguno trabaja en R, trabaja con otro software de estadística, yo lo que voy a estar midiendo es la parte estadística, ¿está? Entonces, si alguno tiene una herramienta con la que está muy familiarizado y les gusta trabajar con eso, no hay ningún problema. Esto es lo que a nosotros nos sirve y que utilizamos tanto en la cátedra como en los cursos de maestría y doctorado. Pero si ustedes tienen otra herramienta, no hay ningún inconveniente. Bueno, ¿qué más tenemos? Después les decía, tienen la solapita de estadística descriptiva, que es lo que estuvimos arrancando a ver hoy. Tienen los dos PDF correspondientes a los PowerPoint, tanto de hoy como del jueves, y tienen bases de datos, es decir, tienen más abajo tienen algunos Excel con los que vamos a estar trabajando la clase que viene, tienen la corrosión del acero, tienen dureza de la pintura, tienen usuarios de internet, tienen distintas bases de datos con las que vamos a estar trabajando el jueves. Yo pediría que para el jueves tengan por lo menos análisis de datos de Excel activado para que podamos realmente aprovechar la clase y agregar toda la parte de variabilidad, simetría y kurtosis. Y después, saliendo de la solapita de estadística descriptiva, tienen las otras solapas que está ya cargado, lo que no está visualizado. Tienen probabilidad, distribución de estimadores, regresión y correlación, y en espacio colaborativo. Fíjense que espacio colaborativo es donde ustedes van a estar trabajando para cada uno de los trabajos prácticos.
yo les voy a abrir un foro de trabajo para cada uno de los grupos. Cuando ustedes tengan el número de grupos que ustedes se van a ir otorgando en forma consecutiva con los integrantes, yo les voy a abrir un foro de trabajo. Y ahí me pueden ir subiendo los trabajos prácticos, el trabajo integrador final, en ese espacio colaborativo. No en otro lado, porque si no después tenemos que andar campeando en el aula virtual dónde están los trabajos que ustedes me mandaron. ¿Alguna duda existencial con alguna de todas las cosas que vimos hoy? No. ¿Nada? Bueno, entonces... No, profe, hay que leer. Hay que leer y después la próxima. La próxima. Exactamente, hay que leer, familiarizarse con el aula virtual. Los que son de la casa, son docentes de la casa, lo tienen bastante incorporado. Los que son de otras instituciones, otras, no sé si han trabajado con Moodle, pero nosotros realmente todas las materias las trabajamos a través del aula virtual. Es decir, si ustedes me dicen, son modalidades híbridas que permiten tener un soporte informático para poder dictar estos cursos. Bueno, dejamos de grabar. Suspendemos la grabación, así ya les queda.